almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Si nos visitan, estamos muy contentos que estén con nosotros y vamos a continuar con la clase. Estamos estudiando la carta a los romanos, eso es lo que estamos viendo, la carta a los romanos. Y estamos viendo precisamente el capítulo 13 de la carta a los romanos, capítulo 13 de la carta a los romanos. Y esta mañana vamos a estar continuamos con mirando el tributo, los tributos, que es parte de una responsabilidad de consagración del cristiano, de los tributos, así lo emplea el apóstol Pablo. Y bueno, la semana pasada veíamos más o menos cómo se dividían los tributos en los tiempos del Señor Jesús y específicamente en los tiempos de los romanos. Y una de las cosas que entendimos fue que había 4 niveles o 4 etapas por los cuales los tributos tenían que pasar. Hablamos que el tributo es un pago exigido por un poder superior. Hablamos que el tributo lo paga un estado menor al cual se le va a llamar o se le llama vasallo, y se le paga a uno posterior o a uno más grande. Hablamos que en el tiempo de Jesús, cuando se escribe la carta a los romanos, la parte más alta que recibía los tributos era el emperador y la aristocracia. Después de ellos lo recibían precisamente de quienes se llamaban los reyes, cliente y prefectos. Y hablamos de que los prefectos eran gobernadores que ponía el emperador cuando el rey de tal región no estaba haciendo buen trabajo manteniendo la paz y manteniendo el orden en su territorio. El emperador decidía entonces establecer un gobernador o lo que se le llamaba un prefecto. En el caso del tiempo del Señor Jesús se puso a uno porque ciertamente uno de los hijos del rey Herodes no hizo muy buen trabajo, por lo tanto se puso un prefecto. Esto es, Herodes Arquelao no hizo buen trabajo, por lo tanto se estableció a Poncio Pilato. Y bueno, los reyes, cliente y prefecto se lo daban al emperador, y quienes se los daban al rey, a los reyes cliente o prefectos eran precisamente los jefes de recaudadores de impuestos, o lo que se le llamaba en aquellos tiempos architelonai. Architelonai era un jefe de los impuestos.
Y veíamos la semana pasada que uno de ellos se declara en Jericó. La palabra Jericó significa la ciudad de las palmas. Es el oasis más grande del desierto de Judea y es una ciudad al día de hoy palestina. Y ahí es donde se encontraba un hombre que se llamaba Zaqueo. Y este era un jefe de los recaudadores de impuestos, o lo que le llamaban en latín architelonai. Esto es porque el imperio se hablaba griego, pero el lenguaje que estaba entrando más comúnmente entre ellos era el latín. Y ellos recibían precisamente de quien se llamaban los publicanos el impuesto. Ellos recibían de los publicanos lo que se llamaba el impuesto, a los cuales se le llamaba el publicani. Así que el publicani se lo daba al architelonai y el architelonai se lo daba al prefecto o rey cliente y él se lo daba al emperador. Y lo que veíamos la semana pasada es ya poder imaginarse cuánto es que ellos cobraban antes de que esto llegara al emperador. Esto es en la parte romana. Entonces los cristianos tenían esta pregunta. La pregunta era, bueno, es un robo lo que nos está haciendo el gobierno, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la semana pasada veíamos que Jesús dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y entonces Jesús establece un principio, esto es, si la moneda tenía la imagen del emperador César, pues dásela a él, le pertenece a él, dale a él lo que le pertenece, pero dale a Dios lo que le pertenece también. Y vimos también la semana pasada que había dos tipos de impuestos en cuanto al impuesto gubernamental. O sea, está el impuesto gubernamental y bajo ello hay dos ramas de impuestos. Está el impuesto directo y el impuesto indirecto. Y por ejemplo el impuesto indirecto pues tiene todo que ver con cosas que son indirectas. El directo tiene que ver con lo que se le llamaba en latín el tributum soli. Esto es lo que nosotros le llamamos real estate taxes, lo cual pagamos nosotros por las propiedades que tenemos. El tributum capitis, esto es por la producción o capacitación que uno provee. Esto lo cual los que tenemos negocios pagamos por ello. Pagamos por la producción y por la capacitación de la gente que se capacita. Aquellos que están familiarizados con impuestos, pues para uno se emplea una forma, para otro se emplea otra forma. Entonces, eso es lo que hace el gobierno. Y si alguien era dueño de esclavos en aquel tiempo o tenía jornaleros, tenía que deducirle de su salario el impuesto que le tenía que pagar al publicani para que el publicani le pagara al architelonai y el architelonai se lo pagara a el prefecto y el prefecto se lo pagara a César. ¿Okay? Entonces ya pueden imaginarse que César recibía de rey Herodes 1000 talentos de oro, pero no fue lo que pagaba el territorio del rey Herodes. Se debió haber pagado aproximadamente cerca de 3.500 talentos y los publicani se quedaban con algo, los architelonai se quedaban con otra parte y los reyes cliente o prefecto se quedaban con otra parte. Entonces, estas personas que estaban entre medio normalmente eran la gente más rica de aquellos tiempos. Pero estos impuestos son impuestos directos. Había impuestos directos y había impuestos indirectos. Bueno, es así como todo el imperio podía estar bien, se podía pagar a los soldados que se les daba una buena cantidad. El promedio de vida en aquellos tiempos era de 30 a 40 años. El promedio de vida de aquellos tiempos era de 30 a 40 años. Ese era el promedio de vida. Era muy poca la gente que superaba los 50, 60, 70 años en los tiempos de Roma. Esto era porque había muchas enfermedades que no se podían tratar, como se hace el día de hoy, por lo tanto la vida no se podía preservar. También porque la mayoría de los varones tenían que salir a la guerra y de las guerras que había mucha mortandad. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que murieron 3 mujeres en un lugar de veteranos, es algo alarmante. Cuando escuchamos que mueren muchos jóvenes y maestros en el área de Florida, es algo alarmante. Cuando oímos que muere gente en Las Vegas, es algo alarmante. Pero lo que quiero que ustedes visualicen es que eso no se compara con la mortandad que había en los tiempos romanos. Era mucho mayor. Primero porque la población era menos
y aún así había guerras, había mucha mortandad, había muchísima mortandad, gente que desaparecía totalmente. Y esos eran los impuestos directos, pero había puestos directos y había puestos indirectos. Y lo que habíamos la semana pasada, que había dos rutas que establecían las rutas principales de comercio. ¿Alguien se acuerda de estas dos rutas? Marimare, ok, Marimare, que es la ruta. ¿Cuál es la ruta del imperio? ¿Dónde va esta ruta, hermano Tony? Pues primero, ¿qué es Marimare? Por ejemplo, cuando tú estás en Italia y pides una pasta, le llamas pasta di mare. Esto es pasta del mar. ¿Ok? Entonces, Marimare, ¿qué significará? La ruta del mar. Esto es la ruta que viajaba por toda la costa del mar Mediterráneo, desde Egipto hasta la parte norte del imperio. Eso es la ruta Marimare. ¿Okay? Es la ruta Marimare. ¿Y por qué saben ustedes que el italiano viene de una lengua latín como el español? Por lo tanto, se utilizaban términos muy similares al día de hoy. Y la otra ruta, que era una ruta mucho más grande. Ahora, cuando pasaban por esto es donde vienen los impuestos indirectos. Impuestos indirectos. Por ejemplo, ayer estábamos manejando en el Bronx, en Nueva York, y cuando uno pasa los túneles del Bronx hacia Long Island, hermanos, esos túneles cuestan tan caros que cuestan de 10 a 15 dólares pasar un túnel. Si pasas 2 túneles son de 20 a 30 dólares. Y si te pierdes, y a eso le pasa a cualquiera, puedes pagar hasta 45 dólares para poder salir de Nueva York. 45 dólares de ida y 45 dólares de regreso. Pero son túneles que pasan por debajo del río Hudson o por debajo de los diferentes mares o lagos que hay ahí. Literalmente baja el auto y te metes debajo de la tierra y sales por el otro lado. Es lo mismo que sucede en la carretera entre Londres y Francia. Por debajo del mar se va y sale. Y así es como hay muchísimas conexiones. Entonces, para pagar una infraestructura de ese nivel está completamente preocupante. Y estando con los hermanos ayer, los cuales los mandan saludar, me dicen los hermanos, le pregunto, ¿cuánto pagan de bienes y raíces aquí? ¿Cuánto pagan de impuesto directo? Esto es, ¿cuánto pagan de real estate taxes? Y dice un hermano, bueno, yo vivo cerca de los Hamptons. Le digo, ok, dime cuánto pagas. Dice, híjole, 20,000, 22,000 dólares. Le digo, wow. Le digo, y aquí una casa más sencilla, aquí por la congregación, dice, pues unos 10,000, 12,000 dólares. Y dije, wow. Dije, wow, le digo, pues ¿qué reciben o qué hacen o qué? Dice, no, es que es Nueva York, hermano. Nueva York simplemente es increíblemente costoso, increíblemente costoso. Y no solamente Nueva York, estamos hablando en un suburbio de Nueva York. ¿Qué sucede cuando entras a la ciudad de Nueva York? ¿Qué sucedería si tuvieras un condominio en la Quinta Avenida, en Fifth Avenue? Entonces, pero todos esos son impuestos directos. ¿Pero qué es un impuesto indirecto de lo que acabo de mencionar? El peaje, el túnel. Esos son impuestos indirectos. O sea, cuando una persona viajaba por la ruta Marimare y tenía que pasar por la ruta, tenía que pagar impuesto en todas las aduanas que había por utilizar la calle. Aunque no se tiene un pasaporte de aquel tiempo, en fotografía se cree que la mayoría de los viajeros tenían un pasaporte para identificarse, el cual era sellado por los diferentes puntos de peaje antiguo que había para cobrar ese tributo indirecto. Y una vez más, el tributo indirecto era basado en si era un hombre, pagaba tanto, si era una mujer, pagaba tanto, si era un niño, dependiendo la edad, pagaba tanto, si llevabas un camello, costaba tanto, si llevabas una vaca, costaba tanto. Y luego, basado en la producción, tenías que pagar. Entonces, pueden imaginarse que no solamente Roma recibía de parte del rey de la tierra prometida 1,000 talentos, recibía de ellos todo el impuesto, ¿qué? Indirecto. Pero ¿para qué se utiliza el impuesto indirecto, hermanos? A ver, hermanos. Para el mantenimiento de las cosas. Para el mantenimiento de las cosas. O sea, si ves los puentes en Nueva York, todos oxidados, todos casi antiguos. O sea, en cualquier rato yo creo que se les cae uno u otro. Si viajas por abajo, por la parte de New Jersey y vas hacia abajo, todas las calles inundadas. Estamos hablando de Nueva York, hermanos.
Entonces, ¿qué es lo que requieren todas esas carreteras? Mantenimiento. Entonces, nosotros pagamos un mantenimiento al Estado, pagamos un mantenimiento al federal y luego pagamos indirectamente un peaje cuando vamos a la carretera. Y tú te puedes pensar, ¿por qué pagamos tanto? Por el mantenimiento de las propiedades. Pero ¿por qué más se paga tanto, hermanos? Aparte del mantenimiento. ¿Mande, mano? ¿De cuál? ¿Del que está cobrando? Ah, ok. Entonces, el pago del empleado sería un impuesto directo o indirecto. Los impuestos que le quitan de su nómina, de su cheque, ¿es un impuesto directo o indirecto? Directo. Denme otro impuesto indirecto, hermanos. ¿En la tienda? Ok, sí, es exactamente, por una transacción. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, por las escuelas no es indirecto porque te lo cobran de los bienes y raíces ya. De ahí sacan para las escuelas. Eso es. ¿Qué más? ¿Qué más? Subirse a un avión. Subirse a un avión. O sea, imagínate, subirte a un avión cuesta, es más, casi la mitad del boleto es pago de impuesto indirecto. ¿Sabías tú eso, hermanos? Y a veces cuando uno viaja a la otra parte del mundo, uno ya que conoce todo esto de impuestos, sabes exactamente por qué aeropuerto hacer escala. Porque si haces escala por Francia, el impuesto indirecto son como $300 sobre el boleto. Nada más el impuesto indirecto. Si haces escala en Londres, es lo mismo, 350, 400. Pero si haces escala en Italia o si haces escala en Alemania, hasta $50. Entonces, si tu destino no es ni Francia ni Londres, ¿qué es lo que haces? Pues te vas directamente a otra escala. O si quieres ir a Francia o a Londres, ¿qué es lo que haces? Aterrizas en Alemania y te vas en tren y te ahorras $350. Si llevas una familia de 4, te ahorras $1,300 o $1,400. Y es lo que la gente hace. Por eso las escalas son interesantes. Y los países tratan de preservar. Son impuestos indirectos en la forma en que cobran. Y así pasaba en la ruta Marimare. La otra ruta, ¿cómo se llama, hermanos? Aparte de la ruta Marimare de aquellos tiempos. La ruta de la seda, muy bien. Y esta ruta es muy importante y es una de las rutas más importantes y más antiguas del mundo, porque esta era la que conectaba el oriente con el occidente, o sea, la China con toda esta parte. Y la seda, hermanos, es uno de los productos más costosos hasta el día de hoy. Ustedes saben cómo se hace la seda, ¿verdad? Se toma el capullo de este insecto, se mata el capullo al insecto, se le mete en agua caliente y de pronto después de agua caliente tomas un pedazo como un peine, para que me entiendan, gigante, y lo empiezas a menear y empieza a soltar la seda. Y entonces jalas la seda de tantos capullos que tienes, tal vez 100 o 200 capullos en una cubeta de agua caliente o en un sartén, y le das vuelta y sale toda la seda y luego la amarras. Y la seda es totalmente fina. Pero ¿para qué se usa la seda, manos? ¿Mano? Para las telas. Para las telas. Y la seda es considerada una de las telas más finas de todo el mundo. Si alguno de ustedes... Ahí hasta en dichos populares. Dice que aunque el mono se vista de seda. ¿Han escuchado ese dicho, hermanos? ¿O solamente soy yo? La mona, hermano Tony, perdón, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, eso tiene que ver con el impuesto indirecto. Una persona, si iba a viajar de un lado a otro, tenía que pagar impuestos indirectos. Y el impuesto indirecto no solamente se cobra para el mantenimiento, se cobra para la seguridad de las rutas. Esto indica que cualquiera que viajase por estas rutas contaba con la protección del imperio. Había soldados romanos constantemente monitoreando la ruta, porque al imperio no le convenía que se robaran las cosas, porque el imperio necesitaba eso. Por ejemplo, Egipto tenía que importar algodón, tenía que importar grano. El trigo es uno de los mejores trigos de todo el mundo de Egipto por la tierra y por el sol. Entonces todo este trigo lo necesitaba Roma. Todo lo necesitaba Roma, hermanos. Era algo impresionante. Es lo mismo que aquí. Nosotros exportamos de Illinois hacia México muchísimo elote, porque no hay elote más hermoso que el que tenemos nosotros en Illinois. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermanos? Si no, los invito a comer elotes en otro lado. Y me dicen cómo saben. El elote de Illinois es considerado el mejor elote del mundo.
¿Sabían ustedes eso? Por eso la botana, el snack del estado de Illinois es el popcorn oficial, porque Illinois provee infinidad de toneladas de maíz. Y nomás pasa que manejes por cualquier de las rutas, la 80, la 90 en el verano, ¿y qué es lo que ves, hermanos? Elote. ¿Ustedes recuerdan cuando nos reuníamos en la Kenyan? A veces se le ocurría al dueño sembrar ¿qué? Elote. Y a veces ¿qué pasaba? A algunos hermanos pues les daba tentación e iban a ver si el elote ya estaba listo. Bueno, entonces es el mejor, y así era lo que pasaba. Pero hay una parte interesante, hermanos. Esto es todo el impuesto gubernamental que cobraba por puertos, que cobraba por barcos, que cobraba por el agua de los acueductos. O sea, Roma dice, yo te voy a proveer agua, y el agua ahora parece que no es necesaria, pero totalmente necesaria, hermanos. Decía el emperador, yo te pongo agua. O sea, cuando el emperador tomaba una ciudad o tomaba una región, hermanos, lo primero que hacía es que hacía acueductos, porque el agua es vida. Pero para hacer el acueducto cuesta muchísimo dinero. ¿Me entienden lo que está diciendo? Porque todo es ¿por qué es todo, hermanos? Por gravedad, entonces cuesta muchísimo dinero. Entonces, si yo te pongo acueducto, lo primero que, por eso era bueno estar bajo el imperio. ¿Qué tienes? Protección de los soldados. ¿Qué tienes? Agua. ¿Qué tienes? Prosperidad. Pero, ¿qué es lo que, a cambio de qué, hermanos? De tributos. A cambio de tributos. Es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, dices tú, le hablas a la policía, está entre 3 y 7 minutos en el lugar, a una ambulancia o a los bomberos. Pero aquellos que venimos de Ciudad de México, o tal vez de Colombia, o tal vez de Perú, ¿qué pasa, hermanos? Cuando viene la ambulancia en Tlalpan o en lo que se llamaría el día de hoy el eje 3 o eje 6, ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando viene la ambulancia en el eje 3? Nadie se quita. Y está comprobado que la gente muere porque la ambulancia no llega a tiempo. Cultura sí, pero también, ¿qué, hermanos? Tributo, impuesto. Porque por ley tiene que haber, si hay una población, tiene que haber una estación de bomberos y tiene que haber esto. Entonces, bajo el tributo se encuentra todo esto. Seguridad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el reto de ello es que se tenía que pagar, y nadie le gusta pagar los tributos. O sea, a todos nos gusta recibir lo que los tributos dan, pero a nadie nos gusta pagar. Entonces, Pablo da el consejo y dice Pablo, y es lo que vimos la vez pasada. Dice, por lo cual, 13:5, es necesario estarles sujetos. ¿A quién? A todos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los ¿qué? Los tributos. Entonces, Pablo indica que como ciudadanos, es una responsabilidad como cristianos pagar el tributo. Ahora, no solamente del cristiano, porque algo que tienes que entender acerca de la Biblia es que la Biblia hay varios mandamientos que aplica a toda la sociedad, como el matrimonio. Aunque una persona no es cristiana, se tiene que casar, o se casa y se casa bien. Hay cosas que aplican a toda la sociedad, como Entonces Dios establece estas leyes terrenales para la protección y que no haya caos. Entonces, cuando habla aquí la escritura de por esto también pagáis los tributos, quiere decir que tenemos que pagar nosotros los tributos, pero cuesta mucho trabajo pagar los tributos. ¿Quién está de acuerdo conmigo, hermanos? Cuesta trabajo pagar los tributos. Es más, cuando se emplea un tributo en la ciudad de Chicago, en el condado de Cook, que después se quita este año pasado, que dicen, por cada bebida con azúcar tienen que pagar tanto porcentaje, yo creo que eran 5 o 10 centavos, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la gente, hermanos, literalmente que salía del condado, compraba cajas de refresco y se metía al condado para evadir, ¿qué? Impuestos. O sea, no está mal porque legalmente no se puede hacer. Entonces, eso es lo que tienes. Entonces, cuando se establecen impuestos así, hermanos, uno de los grandes problemas es, nos cuesta trabajo. Por nuestras propiedades se paga mucho impuesto. Se paga impuesto por las escuelas, se paga impuesto por las calles, se paga impuestos por los hospitales. O sea, se paga impuestos por toda esta situación, la policía y el municipio, y tienes impuestos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener son cosas que no establecimos nosotros. Desde que llegamos de los países de origen ya estaban plantadas. Entonces, llega uno, pagas impuestos acá, pagas impuestos. Lo que estamos viendo aquí es cuál es el mandamiento de Dios, hermanos. ¿Pagar qué, hermanos? Impuestos.
Esto es lo que está diciendo. ¿Okay? Dice, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y luego dice, pagad a todos lo que debéis. Ahora, pero hay una cosa más, hermanos, que no vimos la semana pasada que me gustaría entrar, es la parte del impuesto por religión. La parte del impuesto por religión. Ahora, voy a hablar un poquito más de esto en el sermón, pero nuestra vida está basada de adentro y afuera. Podríamos decir que la parte de afuera, la parte física, la parte corporal, tiene que ver con todo aquello palpable, con los 5 sentidos, los que se puede ver, lo que se puede oír, lo que se puede saborear, lo que se puede oler, lo que se puede palpar. ¿Okay? Pero luego también hay una parte de adentro, hermanos, que es impalpable, que es intocable, que se siente pero que no se puede palpar. Entonces, vamos a llamarle que esto requiere impuesto. Y esto también requiere impuesto. ¿Quién entendió lo que acabo de explicar, hermanos? Levanten la mano, ¿quién entendió? ¿Quién no me entendió para volver a explicar? Ok, so la parte interna, la parte de adentro, estamos viendo los tiempos de Jesús y ahorita lo voy a aplicar al tiempo de hoy, ¿ok? Requiere impuesto. O sea, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú vas a ver a un psicólogo o a un psiquiatra, porque lo que ha pasado, hermanos, es que estaba viendo un artículo muy interesante que en la actualidad la parte espiritual se está tratando de lidiar como una ciencia, y es complicado hacerlo así, hermanos, cuando tratas de lidiar con la parte espiritual como una ciencia. Entonces, si tú ves a un psiquiatra o un psicólogo, ¿qué es lo que hacen muchos? Pues llegan y te sientan, ¿verdad? Te acuestan. ¿Y te dan de comer, hermanos? No. ¿Te dan un masaje? No. Y hablan contigo 1 hora, 2 horas. Dime más o menos cuánto cobraría un psicólogo, hermanos, por 1 hora. Cualquiera. ¿Cuánto? $300. Oh, wow, sale caro el psicólogo. Ok, $300. Entonces, fíjate, $300 por eso. Y no hizo una carretera nueva. Y no te permite vivir en un lugar. Está lidiando con una parte espiritual, con una parte de adentro. Y te está cobrando por lo de adentro, que no es tangible. ¿O no es cierto? A veces cobran nada más por escuchar. Es más, dicen que el arte de los psiquiatras es escuchar. Llegan, te escuchan y te vas, te escuchan y te vas. Es lo único que hacen, te escuchan. Y dirá alguna persona, ¿por qué no le hablas a la pared mejor? ¿Para qué le estás pagando al psiquiatra? Porque al final nada más te dice 2 o 3 palabras y te vas. Ese es el arte de ellos, pero están ligados con la parte espiritual. Cuando vemos la Biblia, hermanos, ¿cuál era la parte de adentro que tenían los judíos? ¿Hermana Evelyn? ¿Ah? Su alma, muy bien. ¿Cuál era el impuesto que pagaban por su alma? Muy bien, hermana. Viene el impuesto religioso. O sea, ¿cómo vas a mantener un templo de esta? Cuando se escribe a Roma, hermanos, los romanos tenían, no se había destruido todavía el templo. Ahora, el templo, hermanos, es una de las cosas más impresionantes que hay. En su tiempo era una hermosa maravilla, es algo impresionante. Pero lo de adentro necesita lo de afuera, porque los dos están intrínsecamente conectados. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ¿cómo vas a mantener lo de adentro? ¿O cómo vas a dar impuesto? Y aquí es donde viene parte. En cuanto a los judíos tenían muchísimos impuestos religiosos. Es más, cuando Jesús mandó a Pedro, le dijo, ve, saca un pez, y fue, lo sacó. ¿Qué encontró dentro del pez, hermano?
Monedas. ¿Y qué le dijo que hiciera con las monedas? Muy bien. Un estatero, y se lo dio literalmente a ellos. Pero yo les decía que así como el día de hoy, había varios tipos de moneda en aquellos tiempos. Y estos tipos de moneda que había era, por ejemplo, el denario era una moneda romana, que era el que se utilizaba para pagarle ¿a quién? Al imperio. Y la blanca era una moneda israelita, que era la que se utilizaba para pagarle ¿a quién? Al templo. Aquí tienes dos tipos de impuestos, uno religioso y uno gubernamental. Uno que tienes que utilizar la moneda que utilizan todos aquellos que sirven a ello, y otro que utilizan la moneda que sirven. Entonces, si la mayoría de los judíos vivían bajo el imperio romano, ¿qué moneda ganaban? Denarios, o sea, monedas romanas. Y si ellos iban hacia el templo, ¿podían utilizar el denario? No, porque no te aceptaban el denario, porque el denario lo veían como el imperio romano, la ocupación. Entonces, ¿qué tenían que hacer, hermanos? Tenían que cambiar de la moneda romana a la moneda local, y a eso, para ellos se necesitaban lo que se conoce como las currency exchange, las casas de qué, o los cambistas. Ahora, pero cuando tú ves el templo, hermanos, ¿cuántos empleados tenía el templo? A ver, hermanos, ¿cuántos empleados tenía el templo? Sí, pero los cambistas no eran los empleados del templo, ¿estamos de acuerdo? El cambista solamente era el que cambiaba la moneda romana a la moneda local para poder presentarla. A ver, vamos a ver, hermanos. ¿Ustedes tienen idea de cuánto pagaba un judío, hermanos, en su tributo religioso? Ya sabemos lo que pagaban en el tributo gubernamental, pero ¿cuánto pagaban en el tributo religioso, hermanos? A ver, díganme algunas de las cosas que se necesitan en el templo, hermanos. Díganme. Estamos viendo una idea del templo, pero díganme unas cosas que se necesitan en el templo. Vamos a ver la parte de afuera, físico, espiritual, ¿me entienden todos? La parte física, ¿ok? Díganme qué cosas físicas tiene el templo. Los levitas. Entonces necesitamos alimentar a los levitas. ¿Cuántos son? Son un montón, dice Tony. Oye. ¿Qué? ¿Y quién los tenía que mantener? Lavar, ok, pero el agua de ahí, muy bien, pero ¿qué más? Quiero que lo vean la parte real, o sea, vamos a ser francos. ¿Qué se necesita para la parte espiritual? Primero, necesitas mantener la estructura del templo. ¿Estamos todos de acuerdo? Necesitas mantenerla. O sea, para que me entiendan, la alfombra ya no servía. ¿Qué necesitan hacer, hermanos? Reemplazarla. Eso es algo que tienes que hacer. El judío, quiero que veas, el judío, si un judío vivía en Galilea y va a pasar de 7 a 14 días para ir a Jerusalén, para ir a adorar el judío, quiero que lo visualicen, ¿ok? ¿Por dónde me voy? Pues me tengo que ir por camino de judíos. Pero, ¿tú crees que había un publicani por el camino de judíos? Claro, porque al imperio no se le va nada. ¿Y crees que el publicani no tenía mandado por el architelonai, que se tenía que poner ahí? Claro. Entonces tienes un judío, ¿ok? Vamos hacia Jerusalén a adorar. ¿Listos? Pasamos por Capernaum, tributo. Síganme todos, ¿ok? Pasamos por Megido, tributo. Vénganse siguiendo. Ahora, estos son tributos romanos, ¿ok? Llegamos a las faldas de los montes. Esto es, llegamos a la parte por donde estaba Emaús. ¿Otra vez? Tributo. Subes el monte, primer monte. ¿Qué se paga? En el bosque, tributo. Llegas a Jerusalén. Para entrar a la ciudad, ¿qué tienes que pagar? Tributo. Llegas al monte donde está el templo. Para subir al templo, ¿tienes que pagar qué? Tributo. Estás arriba, ¿ok? ¿Cuántos tributos ya pagaste, hermanos? Ahora, si vives en Galilea, ¿y qué pasaba si vivías en la tierra de Dan? Ahora,
Claro, la propiedad o los bienes y raíces en Galilea mucho más barato que en Jerusalén, la ciudad. Pero aún los de Jerusalén tenían que pagar tributo. Cuando una persona iba al templo, hermanos, había un levita en las puertas de Hulda, en el templo, por donde se sube al monte. Estaba un levita literalmente. Y si un judío iba, tenía que pagar el tributo para poder entrar. ¿Y para qué se utilizaba ese tributo, hermanos? Para el mantenimiento de qué, hermanos? Del templo, por entrada. Aparte, el judío tenía que pagar un tributo anual por el templo. Es más, lo que Jesús está pagando con Pedro es el tributo del templo. ¿Y a dónde se lo fueron a cobrar, hermanos? A Capernaum. Esa es la vida de un judío. No solamente tiene que pagar todos los tributos a Roma, tiene que pagar todos los tributos ¿a qué? A la parte espiritual, a la parte religiosa. ¿Ok? Ahora, aparte de eso, hermanos, esta persona que iba tenía que llevar, dependiendo, ¿cuántas veces se le requería a un varón ir a Jerusalén, hermanos? 3 veces. ¿Qué fiestas? No. Pentecostés. Panes sin levadura y tabernáculos. Esas son las 3 fiestas, ¿ok? Mandadas en Éxodo y en Levíticos 23, ¿ok? Entonces, si vas a ir, hermanos, a la fiesta del Pentecostés, fiesta de las semanas, ¿qué es lo que tienes que llevar? Ya hemos visto esto los miércoles, hermanos. Tienes que llevar un animal para el holocausto, para poderte presentar. Dependiendo del número de tu familia, tienes que llevar ciertos animales. Y después de eso tienes que llevar el fruto de cebada y el fruto de trigo. Y eso es lo que llevas. Si tienes a un judío, hermanos, y no puede ir solo, porque si tiene 3 varones en la familia, 3 jovencitos, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Primer impuesto, pagas por 1, 2, 3 y por ti. Y aparte por todo lo que llevas, ¿para qué, hermanos? Para el templo. Y hay veces el imperio decía, cuando no había lluvias o cuando había peligro de que un alimento no se daba, se los quitaban a los viajeros. Pero ellos estaban mandados a dárselo a Dios. Y este era uno de los grandes conflictos que tenía el judío. Entonces, se pagaba tributos así, y luego cuando entrabas al templo tenías que pagar por persona. Por eso aquellos hermanos que tienen familias grandes, pues lo siento más por ellos. Porque cuando van a comer pagan más. Porque, bueno, reciben un crédito en este mes, pero estamos todos de acuerdo que el crédito que se recibe no se compara con lo que se gasta con todo el año con los niños. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Entonces, eso es algo una real. Entonces, tienes esta persona. ¿Y a quién se le está pagando, hermanos? Al mantenimiento del templo. O sea que el judío no solamente pagaba por todos los peajes para llegar allá, el judío pagaba también por el tributo gubernamental de lo que llevaba, y luego llegaba al templo, pagaba por la entrada del templo, subía al templo, y todo se lo daba ¿a quién, hermanos? A los levitas se lo daba a Dios. Era una vida totalmente dedicada para Dios. Aparte de eso, tenían que dar un 10% de la producción de su ganado, un 10% de la producción de sus sembradíos, ¿okay? Se tenía que dar el ciclo o la didracma, tenían que llevar leña para el altar, porque tú te pones a pensar, ¿cuántos sacrificios no se hacían en el templo, hermanos? ¿Cuántos, hermanos? Muchos. Ahora, ¿qué se necesita para el sacrificio aparte de los animales? Leña. ¿Sabes quién llevaba la leña? Había un tributo para el judío, para la leña. Y ellos tenían que llevar, ¿qué? La leña. No solamente eso. Cuando nació un primogénito, según la ley de Moisés, tenías que pagar ¿por quién? Por el primogénito. Y no solamente eso, por el producto de la tierra y por las primicias, donde estaban las 7 especies, el trigo, la cebada, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas, la miel. ¿Ok? Si se vive cerca de Jerusalén se lleva fresco, si no, se lleva seco. ¿Ok? ¿Qué más se tiene que dar? El fruto de los árboles, como el trigo, como el vino, como el aceite, pago a los sacerdotes. ¿Qué más tiene que dar? El diezmo, la 10ª parte en forma anual. ¿Qué más tiene que dar? El segundo diezmo, no destinado a los levitas ni sacerdotes, sino destinado a la economía doméstica de la época. ¿Qué más se tiene que dar? Se llevaba todo esto a Jerusalén y se consumían los banquetes sacrificiales. ¿Qué se tiene que dar? El jalá, la ofrenda de masa del trigo, cebada, espelda, avenas, ceneno. ¿Qué más se tiene que dar? La entrega de la masa, no del grano. ¿Qué más tiene que dar? El impuesto sobre el ganado. ¿Qué más? Todo esto se tenía que pagar. Es más, ¿se acuerdan ustedes de la viuda? Vamos a leerlo, hermanos. Ustedes, no sé si se acuerdan ustedes de la viuda. Vamos a Lucas, en el capítulo 21.
Lucas capítulo 21, versículo 1 al versículo 4. 1 al versículo 4. ¿Qué más se tiene que pagar? Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y muchos me dicen, hermano, a ver, aquí están dando ofrendas. Sí, hay diferencia entre ofrenda y diezmo. El diezmo es un 10%. La iglesia de Cristo, nosotros no practicamos el diezmo porque fue un mandamiento para los judíos en el Antiguo Testamento. Nosotros no damos diezmos, nosotros damos ofrendas, es distinto. ¿Okay? La ofrenda es lo que tú desees, lo que tú anheles, lo que tú le quieras dar a Dios conforme hayas ¿qué? Prosperado. En aquellos tiempos no solamente se daba el diezmo, se daba también la ofrenda. Pero la ofrenda, ¿para qué, hermanos? Había ofrenda para las casas de los levitas. Había ofrenda para las casas de los molinos. Había ofrenda para la preparación de los bautisterios. Había ofrenda para la preparación de las escaleras. O sea que no solamente daban el diezmo, daban las ofrendas. Ahora, dice ahí que había una viuda, también una viuda muy pobre, que echando ahí 2 blancas. Una blanca es la moneda hebrea. Hasta el día de hoy se llaman blancas, en hebreo son shekels. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque la diferencia entre ofrenda y diezmo es, ofrenda es lo que tú ¿qué? Quieres dar. Diezmo es según lo que hayas ganado. Nosotros no participamos de diezmo. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Y sabes para qué era lo que estaba dando ella, hermanos? Dice ahí, estaba echando, dice, en el versículo 1, dice, echando en el arca de las ofrendas. Porque tú tienes que pensar, todo lo que se necesitaba para el templo, hermanos, que era algo increíble, era inmenso, también necesitaba ofrendas. Entonces, ese era el tributo, y todo este tributo, como les decía yo al principio, no está lidiando con la parte de afuera, aunque se requiere para lidiar con la parte de adentro. Porque cuando un judío llevaba y ofrecía un animal, se está dando algo secular, algo que se puede palpar. Pero ¿qué pasaba con el animal? Al quemarse, ¿qué? Se desvanecía. Y por eso tenían que pagar ellos. Pero ¿cómo se iba el judío? Justificado ante Dios, porque había entregado algo para el Señor. Entonces, ¿cómo creen que se sentían los judíos cristianos en cuanto al impuesto? Tanto religioso como el impuesto gubernamental. ¿Cuál era su sentimiento de ellos, hermanos? Otra pregunta. ¿Creen que es mucho lo que tenían que dar, hermanos? A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Creen que es mucho? A ver, levántame. ¿Quién cree que es mucho, hermano, lo que tenían que dar? ¿Ok? ¿Quién cree que es poco? Nadie. Eso era demasiado. Les voy a preguntar, hermanos, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros judíos? No lo somos. ¿Pero qué pasaría? ¿Ah? Sí los dábamos. Fíjate la ventaja que nos tienen los judíos aún en el ser dadivosos. Fíjate la ventaja que tienen con nosotros. Porque ¿quién tiene más promesas? Hermanos, ¿quién tiene más promesas? Nosotros. ¿Quién tenía más derecho, ellos o nosotros? Así que nosotros somos más como la mujer pecadora de Lucas y ellos son más como Pedro. ¿Tantos de acuerdo? Sin embargo, cuando uno comprende lo que hace, la mujer pecadora es la que debía más, porque Pedro se creía justificado. Lo que quiero que visualicen aquí, hermanos, es una realidad que a un judío le costaba mucho, pero quiero que vean el mandamiento de parte de Dios. A pesar de ello, el mandamiento de Dios es ¿qué? A ver otra vez, el mandamiento de Dios en Romanos 3 es ¿qué? Pagad a todos lo que ¿qué? Lo que debéis. Ese es el mandamiento de Dios. No es fácil.
Es complicado. Ahora, aquí hay muchos jóvenes, esto lo digo en forma de educación. Aún nosotros pagamos por muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Pagamos por celular, pagamos por internet, pagamos por un café y pagamos impuestos sobre el café. Aquellos que están en la universidad pagan por la universidad, o si no toman los préstamos del gobierno y pagan por la universidad, y de ahí se paga un impuesto sobre lo que está pagando. O sea que nuestra vida está llena de impuestos. Y cuando se trata de todo eso, hermanos, estamos dispuestos a pagarlos porque no tenemos una opción. Aunque solamente está lidiando con la parte temporal, con la parte física, con la parte que se deshace. Pero cuando se trata de lidiar con la parte de adentro, la parte espiritual, ¿cuál debería de tener más supremacía? Exactamente. Solamente si pensamos que la espiritual es importante. Así que, si yo he de enviar a un joven para que se edifique espiritualmente, ¿lo haría? Porque no nos importa gastar más de $7,000 por joven al año de impuestos sobre la escuela. Pero cuando se habla de la parte espiritual, pensamos en comprar una Biblia de $100 o no. Cuando queremos que tomen clases privadas de música o de otra cosa, estamos dispuestos a pagar nosotros hasta $20 la hora, como el karate o como natación o como soccer, y todas son cosas temporales. Pero cuando alguien educa a mi hijo en la parte espiritual, no estoy dispuesto a darle nada, porque pensamos que eso se tiene que dar por sí solo. El concepto, hermanos, que tienen los judíos en cuanto al pago de impuestos es una total reflexión. Y Pablo lo que hace con los romanos, ellos están en Roma, recuerda. Dicen, tienen que pagar a todos lo que debéis. Primero, dice Pablo, pagad a todos lo que debéis. En este caso, la única deuda que tenemos que tener entre nosotros es ¿qué, hermanos? ¿Es bueno que uno tenga deudas, hermanos? A ver, ¿es bueno que uno tenga deudas? No, no es bueno. Es malísimo que uno deba. Entonces, ¿cuál es el deber del que tiene deudas? Según lo que estamos viendo aquí, hermanos. Pagar. ¿Cuándo? ¿Cuando pueda? Cuando uno pide, hermanos, no considera cuándo puede, considera cuándo quiere. Pero cuando uno paga, no considera cuánto quiere, sino cuánto puede. Y eso no hace sentido. Entonces, lo que Pablo dice aquí es, ya no solamente habla de la parte del tributo, dice, del tributo tienes que pagar todo lo que debes. Entonces el judío que estaba escuchando esto, que era cristiano, decía, wow, Pablo, entonces le tengo que pagar al publicani, págale al publicani. Y al architelonai, págale al architelonai. Y al rey, págale también al rey. Y al emperador, págale, a dar a César lo que es de César. Y dicen, oye, no puede ser. Y ahora cuando voy al templo, también pagas todo. Y cuando voy en la vía Mare Mare, paga la vía Mare Mare. Y si agarro la ruta de seda, también pagas ahí. Porque pagáis a todo lo que ¿qué? Debéis. Entonces, esto es sentido común, hermanos. Lo digo en el amor de Cristo. Yo les decía hace unas semanas que el país se ha comprobado en la estadística que el ciudadano estadounidense el día de hoy debe más en tarjetas de crédito que en propiedades de bienes y raíces. Ahora, cuando yo leo este artículo dicen, la razón por la cual la economía tendrá un ajuste como el que tuvo en el 2008 es porque cuando una persona vive más allá de sus medios, eventualmente se va a colapsar. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? O sea, llega un momento en que si tú tienes una tarjeta de crédito de $1,000 y debes los $1,000 y lo único que pagas es el mínimo, llega un momento que se va a colapsar, porque mientras tenías el crédito de $1,000 estabas viviendo de esos $1,000,
Pero una vez que llegaste al tope, ya no tienes más, ya no tienes dónde vivir. Entonces das el mínimo. ¿Y qué es lo que hace el ciudadano americano, estadounidense? Saca otra tarjeta y ahí va otra vez. Y también se colapsa, paga el mínimo. Ya tiene 2 mínimos acá. Y hace lo mismo con otra. Y ya tiene 10 y paga el mínimo. Ahora, el mínimo es lo que gana solamente. Entonces se va a colapsar. Entonces, ¿qué lo hacen los bancos? Hacen una evaluación y dicen, esa persona se va a colapsar. O sea, va a llegar un momento que no nos va a poder dar ni siquiera ¿qué? El mínimo. Por lo tanto, le tenemos que cortar el crédito y lo tenemos que reajustar. Entonces, ¿qué hace la persona? Se va a bancarrota. Pero según lo que yo veo de Pablo, un cristiano nunca debe de irse a bancarrota, porque es un robo. Pero vayamos a la raíz del problema. La raíz del problema es que las deudas son peligrosas. Entonces, la deuda es peligrosa, hermanos, porque cuando uno le pide al banco, el banco hace dinero de lo que tú le pides. Pero lo que tú tienes que entender, hermanos, es que la deuda es peligrosa. ¿Por qué? Porque llevas un tipo de vida que es irreal. Entonces, como país ahorita, dicen, lo que pasó en el 2006 es que todos vivían en casas que valían más de lo que ellos podían pagar. Eso es el estudio que se hace. El día de hoy, todos tienen cuentas de crédito más de lo que pueden pagar. El colapso que hubo en la forma de bienes y raíces es un colapso que habrá el día de hoy. Sin contar los préstamos individuales. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? A ver. ¿Ah? A que, no, oye, primo, préstame, no, primo, préstame, primo, $2,000 ahí. Ya, tío, préstame también. Y empiezan a pedir prestado por donde quiera. Es una persona colapsada. Y luego no paga. Y luego, ¿qué pasa con la relación del primo? Viene el primo y lo ve al primo que le debe y ya no le ve cara de primo, le ve cara de Washington o de Franklin, porque el primo le debe al primo. A ver, levante la mano, ¿quién conoce una relación de gente que se ha lastimado o empeorado por una deuda que no se pagó, hermanos? Levante la mano. Entonces, ¿qué es lo que está aconsejando Pablo? Pagar a todos, ¿qué? Lo que debéis. ¿Complicado? Totalmente. ¿Real? Totalmente. ¿Quieres vivir bien en tu vida, hermanos? Procura no tener muchas deudas. Procura vivir en tus límites y vas a ser bendecido por Dios, vas a ser prosperado por Dios. ¿Le debes a alguien? Págale. ¿Te duele escucharlo? Págale. Que no se te olvide, porque a esa persona no se le ha olvidado. Págale, y págale ya. No puedes pagarle, habla con él. Discúlpame, oí la clase del hermano Ricardo el día de hoy y me siento muy mal. Te voy a ir pagando, dame chance de irte pagando. Pero págale. Págale, porque si no le pagas, ¿cómo quedas? ¿Cómo quedamos si no le pagas, hermanos? Como ladrón. Y si no le pagas al gobierno, ¿cómo quedas? Como ladrón. Y si no le pagas a la parte espiritual, ¿cómo quedas? Como ladrón. O sea, al final del día lo que está diciendo Pablo es que tengamos todos una vida desahogada, sin angustias. Fíjate lo que dice ahí. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Y luego viene la parte, al que respeto, ¿qué, hermanos? Respeto. O sea, a ver, ¿a quién se debe de respetar, hermanos? ¿A quién se le debe de respetar? A ver, a todos. El respeto al derecho ajeno es ¿qué? Dijo el gran hombre indígena de nuestro país, Benito Juárez. ¿Ah? Pero síganle leyendo lo que dijo, no nomás dijo eso, léanle todo el discurso. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de que le debemos respeto. Ahora, un estudiante le debe respeto a otro estudiante. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿El mismo respeto que se le debe a un maestro? No. ¿Es más respeto al maestro? Entonces, pagad al maestro el respeto que se merece. Un hermano le merece respeto a otro hermano. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero, ¿el hermano le debe más respeto al papá y a la mamá? Claro. Pagará a los padres más que respeto. Entonces, si Dios nos ha colocado en la iglesia, hermanos, como maestros, como siervos de Él, se merece más respeto. Es lo que está indicando Pablo. Pablo está indicando, hay una forma en la que podemos asegurar que la sociedad no tenga caos. Y esto es a través de pagar lo que debemos. Ahora sí, dice ahí, al que honra, ¿qué? Honra. Por ejemplo, a la gente anciana uno tiene que pagarles honra.
porque son ancianos. Pero no debemos de confundir, hermanos, el hecho de pagar honra con el hecho de disciplinar al que es anciano. Por ejemplo, el hecho de que una persona sea anciana no le permite que haga lo que quiera hacer con su vida. Uno va a respetarlos porque son ancianos, pero en cuanto a lo demás uno tendrá que decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces lo que está haciendo Pablo es que está acomodando toda esa parte espiritual, porque la del tributo tiene que ver con la parte de afuera, pero la de la honra y respeto tiene que ver con la parte de adentro. Y si una persona hace esto, hermanos, estará viviendo de una manera apropiada y consagrada a Dios. Versículo 8, y en esto vamos a dejarlo en la clase. No debáis a nadie, ¿qué? Nada. No le debáis a nadie nada. No le debáis a nadie nada. Es más, a veces nos pasa entre nosotros, en las mujeres pasa que, hermana, préstame tu olla. Escuchen, préstame tu olla. Y luego tú le prestas la Princess no sé qué. Princess o Mickey Mouse, no sé qué es la olla. Entonces, no te la regresa. No te la regresa. Y cada que le ves a la hermana, la ves con cara de olla. No te la regresa. Ahora, si tú estás en tu casa, hermana, ponme atención. Si tú estás en tu casa y tienes ollas que no son tus ollas, pues de algún lugar salió. O sea, es malo seguir ahí. ¡Ay, esta olla! ¡Qué buena está esta olla! No, hombre, cocino rico con esta olla. ¿Quién sabe de dónde salió? Pero está buenísima la olla. Eso no está bien. Y si alguien te presta algo como una olla y se la quema, se la raya, se la descompones, también es incorrecto regresarle la olla así. Porque lo correcto sería reemplazarle la olla y ahora sí quédate con la olla. Entonces, no debáis a nadie nada. Lo mismo la herramienta. ¿O no es cierto? Lo mismo la herramienta. Si uno pide herramienta, hermanos, y luego vas a tu cochera y ves mucha herramienta y dices, wow, yo ni me acuerdo de haber comprado tanta herramienta, pero tengo mucha herramienta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno tiene que regresar, ¿qué, hermanos? Lo mismo los libros, lo mismo las películas, lo mismo la ropa. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere prevenir con esto? Problemas. Y la consagración no se declara adentro, se declara ¿dónde, hermanos? Afuera. Y acabamos con esto. Hay una deuda que sí tenemos todos, de esto hablaremos el próximo domingo. Si no, el amaros unos, ¿a qué? Esa sí es una deuda que tenemos que pagar. Pero eso lo hablaremos el próximo domingo. Preguntas finales en cuanto a esta clase, hermanos, de tributos. Preguntas finales. Sí, hermano Pablo, primero, luego la hermana y luego el hermano. Estamos hablando de la ofrenda. Somos hijos de Abraham por fe. Claro. Y si nuestro padre Abraham ofrendaba el 10% a ayudar a Israel, ¿cómo nos justificamos nosotros que somos hijos de Abraham? No tenemos que hacer lo mismo. Esto es un más atrás que la ley. Claro, totalmente. Reiteramos, el diezmo fue mandado a la ley de Moisés. Abraham, todo lo que él dio, aún los diezmos, los dio por fe. Él es nuestro Padre. Cuando viene el Nuevo Testamento y los apóstoles lidian con esto, está en 2 Corintios 8:9, ellos indican que la ofrenda tiene que ser conforme la persona haya prosperado. Pero hay una regla que pone, dice, que no sea por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué sucedería si yo doy un diezmo o doy el 10% de lo que gano, pero lo doy con tristeza? Automáticamente estaría mal delante de Dios. Ciertamente, como cristianos, tendríamos que dar más, pero no porque se nos obligue, sino de corazón, porque hemos comprendido lo que nuestro padre Abraham hizo y por las promesas que tenemos. Pero para ello, lo que yo he visto es que requiere madurez espiritual. Porque también hay otra cosa que dice Pablo, dice, conforme uno siembra, uno cosecha. ¿Ustedes creen que si ustedes le dan a Dios el 10% les va a dar más que eso? ¿Creen eso, hermanos? Ok, pero yo lo creo, pero ¿lo llevaré a la obra? Nadie sabe, porque nadie sabe cuánto damos. Eso es algo personal. Ahora, como iglesia, cuando la iglesia llegue a esa madurez total, creo que todos vamos a dar mucho más que eso porque entendemos lo que Dios nos ha mandado. Pero mientras llegamos a esa parte,
El mandamiento a los cristianos es: cada uno dé como propuso en su corazón. No lo haga con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que se realice todo esto bueno a usted. Pues a eso me refiero. Que sí debería con la fuerza divina y con fe, ellos levantaron las almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista, tu pueblo nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor,